Buenas tardes. En septiembre de 1321, Dante murió. Hace 700 años se lee su obra, sobre todo la Divina Comedia, se comenta, se interpreta, se olvida. El texto ha tenido momentos de intensas lecturas y épocas de olvido. Se ha repetido oralmente, se ha transformado en otras cosas, etcétera. Pues hoy estamos acá para hacer una pequeña conversación alrededor de Dante y las imágenes. Agradecemos el Instituto Italiano de Cultura de Bogotá, el Centro Cultural de la Universidad de los Andes. Acá estoy con el artista José Alejandro Restrepo, con el profesor de la Universidad Nacional Pablo Viñolo y yo, Alessandra Merlo, profesora de la Universidad de los Andes. La pregunta que nos unió inicialmente, alrededor de la cual vamos a empezar a hacer nuestras lecturas y nuestros comentarios, la pregunta era: ¿qué tipo de imagen produce la comedia de Dante, el texto de Dante, y qué relación crea la comedia con la imagen? Esa era la pregunta inicial. Frente a esa pregunta, yo voy a empezar con me voy a meter en una interpretación, en una propuesta que quizás produzcan reacciones. Mi pregunta particular era sobre es sobre la relación entre las palabras del texto de Dante, en la Divina Comedia o de pronto de otros textos de Dante, y las imágenes, cómo se relacionan el lenguaje verbal y un lenguaje que es visual. Muy bien, pues justo para repasar esto y para pensar cómo esa relación se crea, yo quisiera proponer la Divina Comedia como una experiencia visual, no tanto como una fuente de origen de imágenes diversas. Sabemos, Dante en la Divina Comedia atraviesa los tres reinos: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Los atraviesa junto con Virgilio antes y Beatriz en la segunda parte. Pero todo eso es una visión, una imaginación, un sueño que Dante hace, y desde el comienzo el mismo Dante habla de su propia mente, dice: o mente che scrivesti ciò che vidi, o mente que escribiste lo que yo vi. Desde el comienzo, lo que es ese viaje se presenta como una experiencia de visión, en la que a lo largo del viaje aparecen sombras, aparecen almas, aparecen cuerpos transparentes. Tenemos que pensar que en el más allá los cuerpos no tienen peso, no tienen materia. Muy bien, para empezar a ver esta idea de la experiencia visual del viaje dantesco, quisiera citar a dos personajes que son clave en este sentido dentro de la Divina Comedia, y que no son ni Beatrice, ni Virgilio, ni otros personajes más conocidos, sino que son, por un lado, Santa Lucía, que es la santa protectora del escritor Dante, y también la santa que protege al personaje Dante cuando se pierde en la selva oscura, es decir, en el comienzo del infierno. Santa Lucía es la santa de la vista y la santa de los ojos, y
estos ojos están acompañando a Dante, no estos, sino los ojos como órgano de percepción están presentes a lo largo de toda la obra. El texto de Dante se enriquece de verbos, más adelante los vamos a ver, que hablan de la visión. El otro personaje que está al otro lado, al lado opuesto de esa visión, es por supuesto Lucífero. Lucifer es, como dice el nombre, es el portador de luz, es también un ser de luz como Lucía, pero es la luz contraria, opuesta, está en el fondo del profundo del infierno, del imbudo del infierno, y sin embargo es una luz al revés. Por lo tanto, entre Lucía, Santa Lucía y Lucifer, está el viaje de Dante. Está esta experiencia visual que se transforma en palabras y estas palabras que otra vez nos llevan a la mente constantes imágenes. Este viaje está constantemente marcado por acciones, palabras que hablan de esa acción que es ver. Acá está, pues preferiblemente los leo en italiano, pero pues podemos pensarlas también en español: ver, mirar, admirar, volver a mirar, aparecer, remirar otra vez, fijar la mirada, figurar, como tomar forma, darse vuelta, pero ese darse vuelta es un darse vuelta siempre para mirar. Son las acciones que hace Dante constantemente. Mover la vista frente a los ojos, etc. Y hay algo que es constante en los personajes que le aparecen a Dante en su viaje, que es un llegar de lejos, acercarse a Dante, al personaje de Dante y a su mirada. Cito como ejemplo, quizás uno de los más famosos versos, ed ecco verso noi venir per mare, es el episodio de Caronte, que llega desde lejos con el barco desde el mar, y al acercarse su visión se hace cada vez más nítida. Este viaje, por lo tanto, marcado por la visión, y yo quisiera como subrayar este viaje experiencial de visión, habla de una visión que es de carácter sensible y una visión que es de carácter inteligible. Una cosa es la percepción física del ver y otra cosa es, y eso es más en el infierno, por supuesto, y otra cosa es la visión del mundo, del tercer reino, del paraíso. No hay que olvidarse que Dante llega al final a fijar su mirada, como acá se dice, fijar su mirada en Dios. Lo mira y ve unas cosas. Entonces, el sensible y lo inteligible, experiencia de conocimiento. El viaje es, por lo tanto, desde una selva oscura a una luz eterna, de las tinieblas eternas a un eterno lume. Acá también pongo la palabra volume porque ese Dios en el que Dante fija la mirada es un gran volumen, un libro que lo contiene todo lo que normalmente si scuaderna, dice, está desencuadernado, está abierto en todas partes. Esos son los extremos. Experiencia de visión en el profundo del infierno sin luz y experiencia de visión frente a la luz de las estrellas y de Dios en el cielo. Hay una palabra que
que acompaña, o mejor, que marca el final de cada uno de los de las partes de la Divina Comedia: el infierno, el purgatorio, el paraíso. Las tres partes terminan con la palabra estrellas. Y ese es el punto de llegada de este viaje, digamos así, de este viaje visual. Cuando antes hablaba de la percepción y de la mirada sensible, esto es algo que Dante retoma o que ya había usado en su primera experiencia poética, en la época de la Vita Nuova, del Dolce Stil Nuovo, algo que lo acerca a otros poetas de su época, y es esa lectura de la mirada como instrumento para percibir, sentir. En una de las más famosas poesías de la Vita Nuova, Dante hablaba de la vista de Beatrice. No hay que olvidarse que Beatrice, que vio a Beatrice en un puente en Florencia cuando Beatrice era joven, la mirada, pues en esa obra Dante dice: mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova. Traduzco un poco así, como seguramente no perfectamente, pero me disculpo. Ella se muestra tan atractiva a quien la mire, que a través de los ojos produce una dulzura en el corazón que no puede entender quien no la pruebe. Los ojos son el lugar por donde pasa la visión y que llevan al corazón esa visión y que la transforman en una dulzura, etcétera, etcétera. Eso está como al comienzo de todo esto. Muy bien, entonces, las luces están al final, la oscuridad está al comienzo, pero ¿qué tipo de visión, experiencia visual es la de la Divina Comedia? Podríamos pensar, porque de hecho, sí, es algo que Dante dice constantemente, que está soñando, que es un sueño, que es una visión. Podríamos pensar en un sueño. Acá, como ven, pongo unas imágenes que no tienen que ver con Dante, pero pues, seguramente ese es un dibujo famoso de un paciente de Freud, de un caso muy famoso, y creo que pueda cruzarse de alguna manera con esta idea del sueño-visión. Sin embargo, la visión de Dante, la experiencia visual de Dante no es exactamente la de un sueño. Ni siquiera es la de una inmensa caverna platónica. Yo pensaría, y quisiera que me acompañaran a pensar algo un poco distinto, y para pensarlo empezaría por la dificultad de ver, tanto, como decía antes, en el infierno, en la oscuridad, como en el paraíso, frente a la gran luz que se produce y que golpea y hiere los ojos de Dante. Las palabras que encontramos constantemente son oscuridad, nebulosidad, ceguera, el ciego mundo, y por el otro lado las luces son también las estrellas, son también los ojos, y los ojos no solamente ven, sino que también lloran, y así como lloran los ojos, llora la tierra. Todos este vocabulario, todas estas palabras juegan y dan vueltas constantemente en el texto. Entonces, es una dificultad de ver en unas condiciones muy particulares. Un segundo, que acá. Eso.
l'onda bruna, el color bruno como constante, y algo, pues la montaña bruna, que es la montaña que ve Ulises en su último viaje, etcétera, etcétera, ¿sí? El color entre marrón, rojizo, etcétera. Pero hay algo más, no es solamente la dificultad de ver, sino algo acá pongo aura senza tiempo, el aura sin tiempo, la falta de tiempo. Entre el viaje y el ver, todo es simultáneo. Hay algo que quizás es tan difícil de pensar que no lo logramos concebir. En el viaje de Dante, sí es un viaje que transcurre en el tiempo, pero en realidad el mundo del más allá es eterno y estable. No tiene tiempo. Y no, ese no tener tiempo quiere decir que la luz del día y la luz de la noche son la misma luz, porque no hay noche y no hay día. Y de allí en adelante no hay tiempo que transcurra. Justamente pensando en esa dificultad de ver y en esa inmovilización del tiempo, supongo, ¿no? Supongo que esa mirada de Dante o ese viaje de Dante en el más allá se parezca, tenga algún parecido con lo que es la visión dentro de la cámara oscura. Como de pronto saben, pues la cámara oscura pues es un dispositivo de visión cuyo conocimiento, cuyo efecto, cuyo funcionamiento se conoce desde hace, por lo menos desde Leonardo da Vinci. Es un espacio cerrado por el que entra solamente un mínimo rayo de luz desde el exterior que permite una reproducción contraria de la imagen exterior en la pared del fondo. Por supuesto, la cámara oscura es el principio de nacimiento de la cámara fotográfica, de la fotografía, pero en realidad es algo más y distinto. La imagen de la cámara oscura es en movimiento, no es fija. Y pues bueno, y además el que mira está dentro de ese espacio, que creo que es el punto clave para entender este mundo raro en el que está metido Dante. Algo más. La fotografía se demoró hasta el siglo XIX a aparecer por las dificultades químicas de encontrar cómo fijar esa imagen que entraba por ese agujero. O por sus reproducciones pues, en una cámara fotográfica de dimensiones variadas como hubo. La fijación es algo que solamente llega en el siglo XIX. Lo que se pudo hacer de reproducir la imagen del mundo en reproducirla, de alguna manera Dante lo está experimentando con palabras en 1300, al comienzo del siglo XIV, de 1300. Y lo que hace es meterse, estoy hablando de una hipótesis interpretativa, por supuesto, respecto a esta experiencia visual de Dante. Dante se mete en ese mundo que es una especie de gran cámara oscura, pero no solamente lo ve todo reproducido en ese espacio, sino que lo captura. No lo captura fotográficamente, lo captura verbalmente, lo escribe, lo describe, lo pone en rima, etcétera, etcétera, pero allí lo fija de alguna manera para nuestro beneficio o el beneficio de todos los siglos de lectores que ha tenido. Muy bien. Como decíamos,
al final, ese mundo del más allá no es solamente un mundo de gran oscuridad, es también de gran luz, igualmente difícil de mirar, de fijar. La cuestión del fijar la mirada, del poner, de enfocar, es el clave en toda la Divina Comedia. Pero, pues, sí, al final, en el último canto del paraíso, Dante llega a mirar a Dios, y ese Dios que ve es, como decía antes, el lugar donde todo está contenido. Y no quiero alargarme más, simplemente voy a dejar una cita, una larguísima cita, si acaso leemos unas palabras de esta cita. Quien más que cualquier otro ha tratado de reproducir esa mirada total, absoluta, de todos los detalles y de todos y de todo, que es de Dante en el último canto de la Divina Comedia, es Borges en el Aleph. El Aleph, sabemos, está dedicado a la mujer amada, que es Beatriz Viterbo, y la descripción del Aleph, pues, es una descripción de todo lo visible. Pues acá subrayo muy claramente las veces en que Borges repite el verbo ver en primera persona, pasado en primera persona, recuenta esa experiencia visual de esa esfera de 2 o 3 centímetros, que es el Aleph, en el que está puesto todo. Sobra decir que Borges es un gran lector de Dante, y de alguna manera este es un acto de reconocimiento y de amor de Borges hacia el poeta. Yo pararía acá. Acá les dejo esta propuesta de experiencia visual dantesca, y paso la palabra a José Alejandro, a Pablo, no sé quién quiera tomarla. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muy agradecido con el Instituto Italiano de Cultura y con la Universidad de los Andes para darme la posibilidad de reencontrarnos una vez más con Alessandra y con José Alejandro, y de volver a Dante. Y esta experiencia de volver a Dante, pues que ha sido muy enriquecedora, lo he hecho a través del filtro de la videoarte. En particular, voy a referirme al trabajo de Tom Phillips y Peter Greenway, y la prosecución de ese proyecto que es TV Dante, que hace un autor chileno, Raúl Ruiz, pero evidentemente también el trabajo de José Alejandro está muy conectado con eso. No voy a hablar de eso, voy a dejar que él mismo nos cuente. Eso de volver a Dante es una experiencia enriquecedora, pero también siempre genera cierto malestar. Y el malestar tiene que ver con lo que va a ser un poco el eje de lo que quiero trabajar. El sujeto Dante, ¿sí? Esa manera con que se ha venido construyendo una figura individualizada, apolínea, ese maestro, esa figura monumental, que de alguna manera, maestro de los maestros, nos guía a conocer el mundo medieval, a su cosmovisión, dentro de esa estructura tan bien organizada, ¿sí? 3 partes, el infierno, el purgatorio, el paraíso, 33 cánticas en tercinas, una gran catedral, donde pues las referencias tomísticas, aristotélicas, los antiguos, todo entra. Esa visión que creo que resuena mucho con nuestro hiperindividualismo, nos hace pensar a un sujeto estable. Mientras que yo creo que la cosa más interesante
del trabajo de la Divina Comedia es precisamente presentarnos sujetos ontológicamente inestables, que busca en su viaje expandirse hasta las fronteras últimas de lo humano. ¿Sí? Si le diera un nombre a esa breve charla, hablaría del Dante expandido, como el Dante trata de expandir hasta los límites lo humano, y lo hace desde la lógica medieval, la frontera con lo animal, la frontera con la lengua, como había enseñado Aristóteles, ¿sí? Que la va también estirando hasta sus máximas posibilidades, la frontera con lo demoníaco y con lo angelical, con lo monstruoso. De eso está contándonos la Divina Comedia. Y creo que quienes más han logrado, digamos, resonar con estos relámpagos dantescos hoy en día, en la contemporaneidad, han sido autores a través de la videoarte. Eso es un poquito porque finalmente el Black Mirror, la pantallita frente a la cual nos encontramos como en gran parte de los momentos de nuestra vida, es ese espejo deformante donde nosotros también como sujetos contemporáneos nos damos cuenta que estamos tremendamente inestables. Dante nos habla de esa inestabilidad donde conceptos como individuo, persona, las máscaras sociales de la persona, están continuamente puestas en juego. Y por eso empecé con esa imagen, que es una imagen de Peter Greenaway, de Actividante, un proyecto para la televisión que pues, se extendía a los primeros 8 cantos, se extendió hasta los primeros 8 cantos, y que después Raúl Ruiz continuó por otros 6 cantos. ¿Qué vemos aquí? Vemos ese Dante monumental que de alguna manera queremos bajar del pedestal, y espero que la asuman como metáfora y no de manera literal en esos tiempos de tumbadas de estatuas, vale la pena especificarlo. Y detrás ustedes podrán ver, perdón, la imagen no es tan nítida, una serie de indicadores, de medidores que hacen referencia a todo, parece casi que análisis científica o astronómica, que son los dos polos sobre los cuales se mueve el trabajo de Peter Greenaway y de Tom Phillips. Digo Peter Greenaway y Tom Phillips porque me parece justo, esos son los dibujos, también nombrar al ilustrador que ha sido parte constitutivo y director del proyecto. ¿Sí? Entonces, esos son tipos de imágenes que contrastan y que dan la temporalidad, la fría temporalidad de esa cosmovisión dantesca llevada a nuestra contemporaneidad. Y estamos diciendo las fronteras de lo humano, los límites de lo humano. Entonces, evidentemente, lo bestial, ¿sí? Las 3 fieras, esas alegorías con que empieza la Divina Comedia, con que empieza la bajada al infierno, la lonza, la loba, el león, empiezan a volverse otras alegorías. Aquí hay un empleo muy radical. Estamos hablando de un proyecto de comienzo de 1990, 89-90, es decir, estamos jugando con una tecnología de vídeos y una propuesta televisiva muy innovadora, muy arriesgada, donde sí, poco símbolo, mucha alegoría y mucho juego de sobreposiciones de imágenes, de transposiciones, de palimpsestos, de juegos de analogías, de montaje, de collage. Aquí vemos un movimiento de esos seres bestiales sobre las ruinas, yo creo que es Varsavia en el 44, ¿sí? Las ciudades devastadas de la Segunda Guerra Mundial. Se la presento así, con todo ese marco de
de algún sitio internet ruso de dudosa reputación, donde además aparecen de vez en cuando publicidades porno, porque ahí es donde podemos ver esto, la experiencia visual contemporánea de una producción de arte de ese tipo finalmente está mediada por eso. Y me interesan esas mediaciones, me parecen importantes esas mediaciones, no quise borrarlas. Entonces, la frontera con lo monstruoso que evidentemente luego empieza a cruzarse con lo demoníaco. ¿Dónde termina lo humano? ¿Dónde comienza lo demoníaco? ¿Sí? Y eso obviamente pasa a partir del cuerpo y de las deformaciones del cuerpo. Dante sabe que en términos doctrinales en el infierno hay almas, pero finalmente su lenguaje es gestual, su puesta en escena es desde el torcer del cuerpo y de la lengua. ¿Sí? Y aquí en Peter Greenway eso es el Cerbero. Entonces juega, digamos, un papel que pasa de Apolíneo a lo dionisíaco, que privilegia la metamorfosis, que privilegia el cuerpo en su estado tormentado, tumultuoso, pero también vital, de transformaciones, ¿sí? No la figura inicial de ese Dante, que a mitad de su vida, los 35 años, con su gorrito icónico, va caminando, sino que unas imágenes que siempre se tensionan. Aquí una maravillosa interpretación para mí de Minos, ese extraño monstruo, juez sabio, lector, inquisitor, confesor, lector del alma, que decide solo al mirar la vista otra vez, para hacerle eco a lo que decía Alessandra, al solo mirar logra pues captar la alma profunda y las culpas y las consecuentes penas de cada damnado, que después a través de su cola que se va torciendo indica que tan abajo en los círculos infernales tiene que ir. Pero aquí también el trabajo de reconstrucción, de repensamiento, de ver cómo el cuerpo puede llevarnos a repensar qué es un sujeto humano. Pluto, otro demonio, de pronto el más terrible, ¿sí? En ese juego, que es un juego de fotogramas, que es un juego casi subliminal. Decidí hacer una anatomía, una disección del trabajo de Greenway, de Phillips y de Raúl Ruiz. Justamente porque sí, quiero diseccionarlo, quiero trabajar de una manera quirúrgica y no de una manera fluida. Evidentemente es el flujo de las imágenes la que impacta al espectador. Pero pues, decidí asumirlo desde ahí. Entonces aquí el juego de las imágenes es otro recurso que se utiliza, ¿no? Lo subliminal, esas imágenes, esas penumbras que no pasan por la cabeza, sino que llegan directamente a las entrañas. Y claro, hay una puesta en escena también de los expertos, del saber experto, de authorities, están en los créditos. Pero esa presentación de la palabra experta, y hay gente importantísima participando en el proyecto, es recontextualizada, reubicada brutalmente, radicalmente, ¿sí? Enmarcada en un juego de collage que evidentemente pone en entredicho el sujeto experto. Pone en entredicho esa palabra definitiva desde el saber académico. En ese momento, por ejemplo, aquí vemos que cogí una de las muchas imágenes, está la académica al lado de una imagen que será muy recurrente de esos documentos, fotos de documento de identidad, que además en la tradición latinoamericana nos recuerda también a los desaparecidos y a las tragedias del siglo XX y XXI. Y detrás hay una imagen de alguna película de cine mudo con una
unas danzas paganas y después los cuerpos atrás, ¿sí? O otras imágenes. Entonces, otra vez, collage, superposiciones y bueno, y así como se va estrechando el sujeto individual, eh, aquí está lo grotesco, está también un juego con el sujeto colectivo. Piero Camporesi decía que a medida que se va bajando en el infierno, esa corporalidad se va a volver cada vez más informe, ¿sí? Se va a volver cada vez más una masa de cuerpos indistinguibles, de donde de vez en cuando empieza a aparecer algún individuo, ¿sí? Esos individuos que pero rápidamente se van otra vez entremezclando. Aquí pues lo grotesco es evidente, es Chaco, son los golosos, pero también con Chaco hay una conversación que termina con Virgilio, que le dice, bueno, y él se va a quedar así por la eternidad hasta la segunda llegada de Cristo. Y entonces hasta el Apocalipsis, ¿no? Y Dante dice, ¿y qué le va a pasar a esa gente después? ¿Van a sufrir más o menos? De alguna manera hay una reiteración por la eternidad de los mismos gestos, que es el gesto último frente al fin del mundo, frente al fin del sujeto. Ese memento mori capta la transformación última, así el paso, el umbral vida-muerte o vida-muerte-resurrección. Que también esa deformación de los sujetos en Peter Greenaway, en Tom Phillips. Yo supongo que son imágenes de Tom Phillips, no estoy seguro, no encontré referencia. También aparecen de otras maneras. Y lo angelical, Beatriz. Sí. Una Beatriz que de toda forma juega a aparecer y a desaparecer y que, retomando el Dolce Stil Nuovo, pues Dante pone como otra frontera, otro anhelo, ¿sí? Otra búsqueda de dilatar ese sujeto. Entonces, aquí hablamos del sujeto colectivo, ¿no? De esos cuerpos informes, ese ascensor que va bajando en la imagen que es también la imagen que empieza cada uno de los 8 capítulos de la serie, pero después Ruiz la retoma, que va bajando con un ascensor penitenciario, carcerario. Pero también hay otro movimiento, que son los indiferentes, los ignavi. ¿Sí? Y aquí el juego con las imágenes de las fotos de identidad de muertos y desaparecidos, los iracundos, con además un efecto plástico pintórico, absolutamente impresionante. Y también los paisajes juegan a esa destrucción, a ese desestabilizar a nivel ontológico lo que son, digamos, nuestros referentes naturales. Aquí finalmente estamos ya entre los avaros y los pródigos en esa cantera que es una mina, que es, ¿sí? Y que es una bolsa de valores donde se compra y se vende. Pero, y con eso termino, también hay otro movimiento, la ciudad de Dite. ¿Sí? Hay otro movimiento que yo creo que Raúl Ruiz logra explotar mucho, que es que esa idea de un individuo estable, que las ciudades medievales, la Florencia, entre 1200 y 1300, no conocen en los términos en que nosotros estamos acostumbrados a pensar al término individuo. Estamos al comienzo de la constitución de un sujeto moderno. Pero
que nosotros reconocemos porque estamos en la misma, estamos frente a unas subjetividades inestables que se están tratando de dilatar. Pensemos al juego de las redes, al juego a los anhelos y sueños de ubicuidad a las cuales nos estamos acostumbrando, pero también a recomponer. Y el ejercicio de Dante también es un ejercicio de recomposición. Es un sujeto que se compone de una trama social mucho más elaborada, ¿sí? Aquí Raúl Ruiz revisitando un Dante desde una sociedad chilena de finales de los años 70. Esa es la espera de pasar las muras de Dite, ¿sí? Como una sala de espera. Dante, ¿qué hace? Hace un trabajo de reconstruir esa trama social. En ese mundo donde vivos, muertos, mitos antiguos, vecinos de la casa, mujeres amadas, diosas de la antigüedad, todo confluye porque vivos y muertos, pues porque los muertos ya conviven en todas las épocas. También hay un anhelo de repensar esa subjetividad desde una trama social que es la de esa relación de vecindario. Aquí en Raúl Ruiz se presenta el cementerio de los heréticos y de los epicureos, como si cada lóculo del cementerio fuera finalmente una casa de las barriadas de Santiago. Aquí la importancia, el valor de las amistades, inclusive con los adversarios, el encuentro con Farinata de los Hubertos, la familia alargada, el clan, el oficio, ¿sí? Las gildas y las corporaciones de artes y oficios que en la época medieval eran la manera de pensar el sujeto. Por eso el destierro para Dante es el peor de los castigos, porque lo deja individuo nudo, fuera de esa trama social. Y evidentemente un sujeto que está en evolución, está en proceso. Quisiera decir otras cosas, pero quiero parar aquí para dejar la palabra a José Alejandro y, con esa reflexión de la búsqueda de una subjetividad expandida hasta la frontera límite de los humanos, que Dante nos ofrece como una imagen potente para pensar la contemporaneidad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a mis colegas. Y vamos a abordar mi PowerPoint. Sería bueno hacer la aclaración que ninguno de los tres conocía el PowerPoint de los demás, ¿no? Luego vamos a encontrar puntos de confluencia e incluso algunas imágenes muy similares y no idénticas, lo que es de alguna manera predecible, ¿no? Sin embargo, espero que eso sea un motivo también de posterior conversación. Yo quería comenzar con unas breves referencias históricas porque pues creo que el Dante ha dado mucho, no solo de qué hablar, sino mucho de qué ilustrar, ¿no? Las famosas ilustraciones de Botticelli que Alessandra también había mencionado. Y en particular quisiera detenerme sobre el fuego del purgatorio, porque creo que va a ser como un leitmotiv a lo largo de mi exposición. El fuego que es el que en el purgatorio va a ser el medio de expiación de las culpas por el cual las almas van a redimirse o prolongar su pena, ¿no? Ahí hay algo de lo que quisiera hablar más adelante que me parece muy importante y es toda esta relación con un sistema jurídico, ¿no? Con un sistema penal. Pero fíjense también en Guamán Poma de Ayala también hacia 1600 nos presenta estas ánimas del purgatorio también con estas figuras decorativas, ¿no es cierto? Con estas volutas del fuego.
Y por supuesto a América llegan pues no solamente los libros, los tratados de escolástica y demás, sino que también llegan imágenes, ¿no? Y llegan sobre todo los grabados de Europa del Norte, que son reinterpretados en América en términos de pintura, en términos de escultura, y ahí hay un quiebre y un goce también, diría yo, de traslación, de traducción, que es bien interesante, que de alguna manera le da tanta originalidad al barroco iberoamericano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos de los juicios finales más extraordinarios que uno puede ver desde mi punto de vista, digo yo, son de la escuela cusqueña, ¿no? Son murales gigantescos donde aparecen todas estas figuras que vienen de los grabados europeos, pero que están sometidos a una traducción, a una traición, si se quiere, desde el punto de vista de estos pintores que en general no eran pintores profesionales, sino eran más bien artesanos que le permiten imprimir a estas pinturas esa torpeza y ese grado de originalidad que los hace tan particulares. William Blake también, ¿no? William Blake hizo la ilustración de la Divina Comedia, ya Alessandra lo había señalado. Robert Rauschenberg, el artista pop norteamericano, hacia 1959 hace toda la serie de los cantos del Dante, con su técnica particular del frottage y de la transferencia. Miguel Barceló es un pintor español también que fue muy notable en la década de los 80s y 90s. Esta que Paolo ya había mencionado, que también me hubiera gustado insistir un poco más, pero ya lo hizo Paolo muy bien, y es que el TV Dante de Greenaway y Raúl Ruiz es una serie para televisión, ¿no? Lo que es bastante inusual dentro del medio, ¿no? Por un lado, porque la televisión siempre ha sido vista, o por lo menos hasta ese entonces, como algo menor, ¿no? Como una especie de arte menor, mientras que el cine tenía toda esta aura, ¿no? De los grandes artistas y de las obras de autor, ¿no? Y señalar también a Raúl Ruiz como un gran cineasta chileno, latinoamericano, que entre otras cosas al final de su vida incursionó también en el video y en la videoinstalación en particular, cosa que es bien interesante. Y en el teatro hay un director italiano que se llama Romeo Castellucci, que hacia el 2010, 2008, 2010 hizo una serie también inspirada en el Dante con las tres escenas del purgatorio, del infierno y del paraíso. Y el teatro de Castellucci ha sido un teatro también, digamos, muy controversial. En términos generales, podríamos decir que es un teatro también que incurre dentro de un campo expandido, y allí cabría tanto el teatro como la performance, como el video, como los otros medios audiovisuales, en particular el sonido, ¿no? Como un elemento fundamental allí. Y por último, pero no lo último, es Gustave Doré, que para mí ha sido como una especie de puerta de entrada literalmente a este universo, ¿no? No solamente por el virtuosismo del grabado, sino también por estos trabajos de ilustración tan formidables que hizo Doré, no solamente de la Divina Comedia, sino también del Antiguo Testamento, Don Quijote, larguísimo, larguísimo, etcétera. Pero cuando uno ve estos grabados, pues inevitablemente puede hacer una asociación con las texturas de la imagen video particularmente, y también con el blanco y negro que enfatiza Alessandra. Me parece, y por lo menos en mi caso personal, me parece que los trabajos de Doré siempre han sido como, y en particular la Divina Comedia, como una especie también de puerta de entrada a un texto que es un texto difícil de leer, ¿no? Pues un texto en versos, es un texto donde siempre las traducciones son regulares o malas, donde los pies de página son mucho más extensos que la misma obra, ¿no? Entonces son obras literarias que son difíciles de abordar realmente, y que yo estoy seguro que muy poca gente lo ha leído realmente, ¿no? Pero no importa que lo hayan leído o no lo hayan leído, hay algo que me parece que es mucho más poderoso y mucho más interesante, y es algo que yo
podría aventurarme a llamar como un cierto método, ¿no? El método Dante, llamémoslo así, ¿no? Y es un método de alguna manera muy abierto, con el cual yo he hecho varias aproximaciones o me he sentido de alguna manera comunicado, contaminado muchas veces por este método, y en particular empecé con el purgatorio, que me parecía como el más sugestivo. Después pasé a hacer un infierno, pero el purgatorio además me ha traído como unas relaciones con obras pasadas, y que en este año casualmente también mostré algo que se llama como un libro de artista, ¿no? Que hice con el taller Arte 2 Gráfico, y es un libro hecho de grabados en madera, un libro grande, de formato grande, tiene 60 centímetros por 90, 60 de alto por 90 de ancho, y se trata de una especie de inmersión dentro de una experiencia gráfica de un purgatorio, ¿no? Ahí aparecen entonces fundamentalmente las ánimas que se están ahí cociendo al fuego, expurgando sus penas, también negociando sus penas. Y estas ánimas, esta es otra página de allí, es una litografía, lo que ustedes ven abajo, y encima hay unas impresiones en madera. Y una de estas páginas al final, me parece que es como el colofón o el corolario, digamos, de toda la experiencia del purgatorio en este libro también, es este collage de todos los protagonistas y los actores del conflicto en Colombia alrededor del perdón. Unos piden perdón, otros exigen perdón, otros niegan el perdón, otros exigen, pero también piensan que no es posible, ¿no es cierto? Toda una serie de conflictos retóricos alrededor del perdón, pero no solamente retóricos, sino desafortunadamente que también pasan por la violencia y la violencia física, ¿no? Entonces me parece que este asunto del purgatorio tiene esa connotación de sistema penal, que es quizás algo que podríamos llamar como lo llamaba Carl Schmitt, ¿no? Como esta especie de teología política, donde uno cree que estamos frente a un sistema completamente laico. Si uno escarba un poquito, va a encontrar todos unos fundamentos y unos rudimentos teológicos, puramente teológicos, ¿no? Entonces, por eso la figura del método, llamémoslo así, Dante, es trabajar el purgatorio, trabajar el infierno y trabajar el paraíso como una especie de estructuras y de métodos, ¿no? La ánima sola, entonces, es el ánima que está ahí en el purgatorio, ¿no es cierto?, con la cual se puede conversar, se le puede rezar, se le pueden comprar indulgencias, se pueden incluso negociar las penas de otro diferente, ¿no es cierto? Y esta figura, que es una figura muy popular pues en Colombia, que viene de las gráficas Molinari que se imprimían en Cali, siempre fue como una figura tutelar en muchos de estas obras, para muchos artistas también. Y creo que aquí también esta figura tiene esa connotación también mixta, interesante, que si por un lado tiene referencias católicas muy claras, pero contaminadas con un cierto paganismo y cierta incluso sospechas de brujería, que las hacen también transitar como estos espacios, ¿no?, muy ambiguos de un lado al otro, ¿no? Figuras como estas, que la figura que ustedes ven a la izquierda es la figura que aparece en los grabados. Son unas figuras en madera que tenía un amigo coleccionista en la costa caribe colombiana, más exactamente en Corozal, y las trajimos en el año 2012 para una exposición que hicimos con el historiador Jaime Borja, que se llamó Habeas Corpus, que tengas un cuerpo para exponer. Y la historia de estas figuras en madera es muy interesante, porque son figuras de los años 20, 30 del siglo XX, pero que fueron desapareciendo radicalmente porque estaban en medio de un conflicto ideológico, de un conflicto teológico muy feroz que se comenzó a dar desde ahí y que todavía no termina, y es el conflicto entre iconofilia e iconoclastia, cuando llegan todos
estas invasiones evangélicas, pentecostales, y prohíben radicalmente estas figuras por sospecha de brujería, por sospecha de paganismo, ¿no? Entonces muchas de esas figuras desaparecieron y también, por otro lado, fueron reemplazadas por otras figuras de resinas o de algunas fibras sintéticas, ¿no? Entonces fue muy interesante haber recuperado estas figuras para esa exposición. Y casualmente también, porque nada de esto por supuesto estuvo planeado, pero en la última feria de Bogotá, hace 2 semanas, volví a mostrar una pieza que había hecho con María Teresa Encapié en 1994. Y esta pieza era la recreación de un ánima con las llamas, y en el monitor de arriba aparece María Teresa, que está cantando y está recitando, hablando, citando unos textos sobre la depuración y la purificación del alma. Entonces, pues fue muy, muy interesante, pues muy casual, ¿no? Y esto venía de los 700 años del Dante por un lado, pero por otro lado se entrecruza con el lanzamiento del libro y con la Feria de Arte de Bogotá. Dentro de este purgatorio, en el año 2011 había hecho varias versiones, hice 5 versiones, una es esta es la número 2, y es un video donde se trabajó con los estudiantes de la Maestría de Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional, y son unas coreografías dentro de una oficina, ¿no es cierto?, basado en rutinas, en repeticiones, en anonimatos. La variación número 4 en el puro centro del Museo de la Universidad Nacional. Se trató de crear a partir de 3 videoproyecciones una piscina, y esta piscina se va oscureciendo con el tiempo, de manera que la metáfora funcionaba, en este caso, no el fuego que limpia, sino más bien el agua que purifica las almas. Y la variación número 5 fue muy particular porque había un elemento fundamental dentro de la lectura del Purgatorio del Dante, que mencionó también ampliamente Alessandra, que es la figura de la sombra, ¿no? La figura de la sombra en esta ilustración de Doré se ve muy bien cómo la sombra permanentemente está allí figurando, temblando, ¿no? Dándonos una idea también de una realidad bien extraña, ¿no es cierto?, que no se sabe si son figuras, si son formas, si son seres o qué son. Evidentemente muy, muy ligado también a la tradición de la caverna, del mito de la caverna y de la cámara oscura seguramente. Y lo que yo hice fue trabajar con unos performers sobre la videoinstalación, y a partir de un registro en Night Shot con infrarrojo, se creó una 5ª versión, que es un video monocanal donde aparecen unos performers, también colegas y amigos, que van deambulando por la piscina y funciona también entonces de esta manera como una instalación que es intervenida por unos cuerpos reales en vivo, del cual queda un registro, y de ese registro se proyecta, ¿no es cierto? Hay toda una transición, digamos, por los medios y por las relaciones entre real, virtual, que me parece que también se podría pensar mucho en el caso de todos estos problemas que plantea la Divina Comedia. Entre otras, también esa idea también bastante extendida, como que este es un poema de Paul Celan, donde me parece muy lúcido y muy agudo, donde él hace una apología a la sombra, ¿no? Digamos que siempre hemos creído culturalmente que para ver mejor se necesita más luz, y si es una luz frontal y es una luz fuerte, pues aún mejor. Pero podríamos pensar que la contraluz, que las luces tangenciales, que las luces cenitales, que la media luz también puede configurar todo un sistema de representación, todo un sistema de verdad y todo un sistema también de percepción tremendamente valioso, ¿no?
así como dice Celan aquí en este punto, ¿no? Dice la verdad quien dice sombra, ¿no? El hecho es que siempre fue fascinante para mí encontrar también esos puntos en el purgatorio donde Dante menciona la sombra. Incluso hay un verso donde habla de las sombras sólidas, ¿no? Concepto que me parece poderosísimo, ¿no? Como esa ambigüedad también, esos contrasentidos que se pueden encontrar en un momento dado a partir de un choque de sensaciones, a partir de la técnica del montaje también, ¿cierto? Esta es otra escena de esta variación. Entonces, como les decía, la piscina comenzaba a oscurecerse con el tiempo hasta volverse bastante turbia, y la instalación tenía una instalación sonora también, con una serie de elementos de archivo donde la gente pedía perdón. Estaban políticos, paramilitares, militares, todo el mundo pide perdón, 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 y en particular hubo un evento histórico que tenía grabado, y fue la visita en el año 2004 que hicieron los paramilitares al Congreso de la República, y allí Mancuso, Ernesto Báez, Ramón Izaza pidieron perdón, ¿no? Perdón, perdón a la sociedad, perdón por los daños infligidos, etcétera, etcétera. De nuevo, dentro de toda esta configuración de una retórica que se volvió como una retórica jurídica o como una exigencia jurídica, es más, pero que de alguna manera deja todo un lastre de sospechas, de dudas sobre la sinceridad y sobre el alcance que puede tener este tipo de ritualismo, ¿no? El infierno entonces era pues lo contrario del purgatorio. Este infierno entonces es un cono que desciende, y para eso en el año 2014, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro, hice una instalación en el Monumento de los Héroes, donde el arquitecto Antonio Gemail hizo la estructura, y la idea era que el público tenía que subir y tener una experiencia física de descenso, ¿no? De entrar por arriba y descender, ¿no? Era un descenso y un ascenso no despreciable, ¿no? De unos 25 metros que podía de alguna manera generar cierto vértigo. Y bueno, este monumento que juega un papel tan importante, o acaba de jugar porque acaba de desaparecer, que jugó un papel tan importante en los paros de este año y del año pasado. Allí entonces se fraguó como una representación a escala, muy a escala, por supuesto, de lo que podía ser el infierno del Dante. Por eso se llama maqueta, maqueta para el Dante, es una pequeña maqueta. Este es el piso de arriba, y ahí entonces entrábamos por la escalera para efectuar el descenso, ¿no? Ahí está esa famosa frase: los que entran aquí pierdan toda esperanza, pasa ahí como un neón. Y comenzábamos a descender por estas escaleras, unas escaleras de cemento y de concreto, pero que también me parecía que tenían muchas referencias con Piranesi, y que tenían muchas referencias sobre todo con el mundo barroco, ¿no es cierto? Y por qué no con el mundo de los presidios, de las prisiones, de las penitenciarías, ¿no? Fíjense que también lingüísticamente aparece completamente infiltrado, ¿no? Este problema de la penitencia, ¿no? Aquí aparece entonces este primer momento donde se proyecta en un circuito cerrado lo que está sucediendo, y comienza uno a descender, comenzaba a descender. Había un momento donde tenía estas imágenes de proyección que son unos flagelantes, que es una tradición de un pueblito del Atlántico que se llama Santo Tomás, y son los herederos de la tradición medieval llegada de España, de la gente que se flagela durante la Semana Santa. Y es muy interesante haciendo un parangón con las ánimas solas, porque en el pueblito estos flagelantes tienen el permiso de hacer sus procesiones, pero en los extramuros, fuera del pueblo, no dentro del pueblo, y mucho menos dentro del ámbito de la Iglesia Católica, porque la Iglesia institucional pues ve esto con bastante recelo,
¿no? Le parece que esto es demasiado pagano y que esto puede estar coqueteando con otro tipo de elementos indeseables, ¿no? Llegábamos al primer piso y en el primer piso entonces ahí había muchas proyecciones de unas situaciones que se grabaron en unas aguas termales. Allí entonces aparecen una cantidad de personajes, generalmente muy de la tercera edad, ¿no? Que es un poco lo que congrega las termales terapéuticas, medicinales, y es interesante porque allí también estos cuerpos están en una especie de sopor y tienen un movimiento y una kinesis como una especie de cámara lenta, ¿no? Natural. Aquí aparecen, aquí aparecen otras imágenes. Y para terminar, este es un detalle del Botticelli que vimos antes, en el puro filo, en el vértice de esta pirámide es donde está Belcebú, ¿no? Donde está el diablo, el demonio. Y cuando yo pues llego aquí a este piso, pues ya no podía descender más, ¿no? No podía romper esa losa de concreto. Y tenía ese problema, cómo solucionar la presencia allí que quería hacerlo, buscar la manera de albergar este Belcebú, pero no podía bajar más. Entonces se me ocurrió que este Belcebú podía alojarlo dentro de un contador de electricidad que estaba allí oculto, que de hecho muy poca gente lo notó, porque para notar al diablo había que acercarse y encontrarlo ahí alojado dentro del contenedor de luz. Es un diablito sacado de una pintura del Giotto, y me parecía interesante plantear que si Dios está en los detalles, el diablo también está en los detalles, y que el bien y el mal también están enfrentados allí en esa pequeña locación, en ese pequeñísimo locus, ¿no? Y esta es otra visión del diablito allí. Entonces el diablito esto es una pequeña pantalla de video, y mientras el contador está dando vueltas allí, marcando el paso de la electricidad, el diablito está allí también revoloteando como una especie de mariposa negra atrapada por un bombillo. Con esto termino mi presentación y podemos empezar la conversación entre nosotros, si quieren. Sí, yo tomo la palabra, digo dos cosas, sino más, pero no quería dejar pasar el diablillo en el contador de la luz porque es Lucifer, ¿no? Es decir, la luz, allí está, en el contador. ¿Sí? Está muy bien. Muchas gracias a los dos. Acá me anoté muchas cosas. No voy a entrar demasiado en detalles, pero quisiera como señalar algo. Y es, por un lado, claro, las metamorfosis a los que nos invita Paulo frente a estos cuerpos no fijos, pero yo también diría repeticiones. Es decir, sobre todo en el infierno y en el paraíso hay repetición. Los gestos son repetidos. Inclusive los cuerpos son múltiples porque todos son lo mismo. Es decir, sí el movimiento, pero un movimiento, e inclusive este diablillo que da vueltas, José Alejandro, sigue dando la misma vuelta. Entonces, por un lado eso, repetición, movimientos pero repetitivos, collage, pues quizás el punto de partida de nuestra conversación era, pero existe una imagen totalizante de la Divina Comedia, no, existe collage, fragmentos, marcos, diferencias, etc. Pero al lado de estas repeticiones hay algo que creo que, pues, sí, José Alejandro puso en evidencia, ¿sí? Porque él sí trabajó el purgatorio. ¿Sí? Y el purgatorio, justamente por ese principio del pedir perdón,
con todas las implicaciones que tú nos has anunciado, recordado y evidenciado, el purgatorio es ese reino en movimiento. Es decir, ese sí, las almas entre las llamas, las almas que pueden ser salvadas, se salvarán. Es decir, allí sí hay un movimiento. Entonces, hay situaciones distintas como el gesto repetitivo y el gesto repetitivo hasta que llegue el momento en que haya una salvación. Bueno, esto según Dante, por supuesto. Eso era lo que quería anotar: repetición, collage y no homogeneidad, por supuesto, pero eso casi que sobra decirlo. Y de pronto, retomando la cuestión del purgatorio. Yo me metí con el infierno, todos sabemos, el infierno es más taquillero. Y además porque el material con que quería trabajar me llevó ahí. Pero si hay una demostración contundente de cómo esa nueva clase de los habitantes de los burgos, la burguesía, esos exponentes de ese protocapitalismo mercantil que en la Florencia del 200 llega en un gran auge, si hay una demostración que está buscando fatigosamente una reconstrucción de su subjetividad individual y colectiva, está justamente en el purgatorio. En términos doctrinales, el purgatorio es el gran acometido de Dante, ¿sí? Pues es un imaginario que, como nos cuenta bien Le Goff, venía construyéndose hace un par de siglos, que seguía la exigencia de los mercaderes de no encontrarse frente a esa dicotomía entre paraíso e infierno, que los veía condenados, porque era gente que trabajaba con dinero, que era gente que estaba en olor de usura. No hay capitalismo si no hay la idea de hacer dinero con el dinero, y eso era pues condenado en ese momento por la iglesia. Entonces es la conformación de un nuevo Aldilá, de un nuevo más allá. Y ese más allá, el purgatorio, tiene unas características muy curiosas. Y la más importante, pues evidentemente es un más allá no eterno, es un más allá que está físicamente, geográficamente en la Tierra, al otro lado del mundo, a las antípodas, y al mismo tiempo tiene una temporalidad más próxima a la nuestra. Y entonces es un más allá con la cual se puede traficar, se puede negociar. Compromisas cantadas y si hago donaciones a las iglesias, pues a la iglesia, la única de la cual hay salvación, ¿sí? La iglesia romana, entonces mis muertos, las almas de mi gente, ese otro sujeto expandido que es mi sangre, mi gente, mi familia, mi clan, entonces va a tener una reducción de la pena, ¿sí? De la penitencia en ese lugar penitenciario. Me encantó esa conexión que hace José Alejandro. Y al mismo tiempo, las almas negocian y trafican con los mortales. Vienen y en los sueños nos dan visiones y revelaciones, nos dan consejos. Hay un ir y venir que da cuenta de una entidad compleja. Y en ese sentido me parece, así como para hacer el gancho con... A mí me encantó lo de las variaciones del purgatorio que José Alejandro presentaste hace ya un tiempito en la Universidad Nacional. Y me encantó esa puesta en escena de la piscina que sí es un lugar donde purificar las penas, pero es también el lugar del anhelo del locus amenus, ¿sí? Y en ese mundo de tráficos y de traquetos, que implícitamente las voces ¿sí? del conflicto armado colombiano, que implícitamente está en las voces que se escuchan en esos ecos y resonancias en ese lugar de penumbra, ¿sí? La penumbra que habla Alessandra, está el anhelo al locus amenus de la piscina, el paraíso terrenal contemporáneo. Es el lugar
donde tendría que estar esa gente, pero en cambio aquí es una piscina vacía, turbia, en penumbra, no está el sol, no está el cóctel, no están las palmeras, no está la brisa y el gusto de las vacaciones, sino que es otoñal, penitenciaria, inquietante, con esas voces que atormentan. Bueno, aquí es interesante porque Paolo nos da pie para de pronto volver a sobre este concepto de lo teológico político, ¿no? Digamos que ese asunto del perdón, de la negociación de las penas en el purgatorio, es lo que también se ve en el sistema jurídico, ¿no? Las penas se negocian, ¿no? Yo negocio mi pena, puedo redimir penas, puedo intercambiar años por estudio, por trabajo, ¿no? Entonces, de nuevo, esta correlación entre lo teológico y lo político está mucho más cercano de lo que uno cree, ¿no? Y está a la orden del día en el régimen jurídico y penitenciario, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de lo teológico político que para Carl Schmitt, pues, le figuró tantos problemas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista político, finalmente me parece que hay que acercársele pues con mucho cuidado, pero que allí hay algo que es real y es que nuestros sistemas políticos tienen mucho de un sistema, digamos, metafísico, ¿no? Tienen unas correspondencias muy, muy, muy estrechas, ¿no? Por donde uno mire, las puede encontrar, ¿no? Hay una anécdota muy divertida y es real, les aseguro, no tengo la prueba porque en ese momento no la pude grabar, pero cuando llegó el sistema penal acusatorio a Colombia, ¿no? O sea, la fiscalía, es un sistema que se heredó del sistema anglosajón. Entonces atraparon al primer ladrón, que era un ladrón un callejero, y lo llevaron pues al recinto del juez. Estaban todos los camarógrafos de la televisión, está el juez con su toga negra, con un crucifijo detrás, está en ese atrio, ¿no es cierto?, el público en los, observando como en esta especie de anfiteatro, y entonces el juez le dice que le explica por qué está detenido, le explica sus derechos y le pregunta al señor atrapado en su flagrante delito, le pregunta si entiende lo que se le dice. Y él le responde, sí, padre. Entonces aquí me parece que está muy bien esta confusión de signos, ¿no es cierto? Pero también es una confusión epistemológica y también es una confusión, llamémosla, visual, ¿no? Porque estos, ¿cómo se llaman? Juzgados, ¿no es cierto? Parecen realmente, honestamente, más bien parece un recinto sagrado, ¿no? Por otro lado, algo que menciona Alessandra, sería interesante también cuando tú hablas de la repetición, hacer diferenciación en qué tipo de repetición, ¿no? Porque puede haber un círculo vicioso como un círculo virtuoso, ¿no? Y el círculo vicioso efectivamente puede ser un círculo, el círculo mortal también, ¿no? La repetición mortal, una repetición como una especie de eterno retorno de la fatalidad, ¿no? Y quizás de la muerte también. Mientras que habría otro tipo de repetición donde no se ejerce esa mecánica de lo idéntico, sino donde hay una especie de sistema de variaciones, ¿no? Por eso también para mí el tema de las variaciones también es digamos, una manera de trabajar un mismo tema, pero como en términos musicales, variaciones sobre un mismo tema donde en realidad no son idénticas, ¿no? Para nada, como tampoco ciertos patrones geométricos son idénticos, como tampoco las músicas repetitivas de Indonesia o de Bali o de Java, nunca son idénticas, ¿no? Siempre tienen módulos que se repiten, pero son módulos que comienzan a variar y comienzan a metamorfosearse, ¿no? En toda la larga duración que constituyen una pieza, ¿no? Entonces, quizás para Occidente la repetición sí puede ser un sinónimo, digamos, un poco esterilizante, mientras que para otras culturas de las que hemos aprendido también en Occidente, la repetición también se puede convertir como en una especie de motor creativo interno, ¿no? Como una especie de aparato que se genera a sí mismo sobre las diferencias sutiles, a veces mucho más evidentes. Pues sí, claro,
absolutamente claro esto de las repeticiones, pero casi que volviendo al texto de Dante, pues es que es un texto que va, además se rima, es decir, la tercina además es una rima que es una repetición y variación constante. Es decir, yo siento que hay ritmos en la comedia que efectivamente están de alguna manera dibujando este tipo de mundos distintos y acciones distintas, ¿sí? Pero sí, y un poco lo que mínimamente he hecho retomando la Divina Comedia, es encontrar que hay una repetición de palabras. Es decir, hay unas obsesiones sobre unas palabras y se repite y no, obviamente cada vez es algo distinto, apropiado y justificado en ese lugar. ¿Sí? Pero sí, allí está constantemente, es como un juego, pues allí sí muy borgesiano, de que en realidad tenemos este número de palabras y las vamos juntando. Y las vamos rejuntando en un juego que desde el infierno al paraíso va cambiando de color, de intensidad, etcétera, etcétera, pero son las mismas palabras. Y volviendo al purgatorio, que sí, es claro, es que el purgatorio es terrenal. Somos nosotros. Nosotros podemos imaginarnos el infierno, imaginarnos el paraíso, pero el purgatorio es real, es absolutamente real. Y también la actualización del purgatorio en nuestra vida cotidiana es poderosa, por supuesto. Bueno, ¿de dónde retomar? Variaciones sobre el tema. Lo compulsivo, lo obsesivo, las variaciones, parece muy bella esa dialéctica que se está planteando ahí. Yo hacía referencia a lo de Chaco porque se conecta con la visión apocalíptica. Es decir, es una eternidad, pero hay un fin del mundo también. Hay un último giro, ¿sí? Que es ese juicio universal, que además, como José Alejandro nos mostraba, está muy representado. Entonces, de alguna manera, lo que se pone en escena a nivel lingüístico y a nivel sensorial es como ensayos de un último gesto, es un continuo ensayar el gesto del memento mori o de la resurrección, ¿sí? Del momento en que el cuerpo y el alma se revuelven a conyugar, con la paradoja que son almas que ensayan ese gesto y está, digamos, puesto en escena desde la corporalidad. Me parece importantísimo lo que dice Alessandra. Otra cosa que a mí me tiene, digamos, pues, inevitablemente es una retórica sobre Dante que agota. ¿Sí? El padre de la lengua italiana, el constructor de la lengua italiana. Dante lo que hace es un ejercicio de dilatación y de torcer la lengua suya. ¿Sí? La va torciendo hasta los límites, la va tensionando de una manera tremenda, aprovechando desde el dolce stil novo y las nuevas tradiciones poéticas que circulan entre Provenza, Sicilia y Toscana, hasta el lenguaje, la jerga callejera del carnaval, de la plaza de mercado. Hace un gesto revolucionario, habla del más allá desde el vulgar y no desde el latín, ¿sí? Por mucho menos otros terminaron mal. Es decir, está haciendo un ejercicio lingüístico que más que fundacional es de tensionar. Y sobre el tema también muy importante de esa equiparación entre penas y castigos. Sí, claro, el purgatorio es un gran sistema de justicia transicional, finalmente, de alguna manera. Ahí es donde las imágenes dantescas nos ayudan con relampagazos a ver cosas que no vemos de nuestro mundo. La anécdota del condenado que le dice sí, padre, al fiscal. Y nuestro mundo también nos ayuda a reimaginarnos a Dante.
¿sí? Entonces, por ejemplo, esa figura del Minos, un monstruo que es un juez, pero es un confesor. Pero es un confesor que no necesita que tú le digas nada porque te ve dentro, te lee, te ve otra vez, ¿sí? Entrevé, escudriña tu alma. Y ojo, la confesión y el paso de una confesión colectiva a una confesión individual es de esas grandes transiciones que permiten construir un sujeto moderno. Es de las formas con que nosotros empezamos a hablar de una conciencia, un inconsciente, en los términos en que después Freud nos acostumbró a referirnos a eso. Es una construcción histórica. Eso no es un universal. Y todos esos sistemas mercantiles, el sistema de confesiones, el sistema de construcción de temporalidades, especialidades específicas, son la forma con que una subjetividad moderna se está gestando, que es la misma que está en crisis hoy. Por eso nosotros volvemos a Dante y le encontramos tanta cosa. Sí, tú, Pablo, mencionó una puesta en escena, ¿no? Dijiste al comienzo, ¿no? Porque efectivamente hay toda una configuración muy teatral, ¿no es cierto? Ya Borges lo decían, para él es un anfiteatro, ¿no? Con escaleras donde uno puede observar, ¿no? La puesta en escena, ¿no? Y por supuesto, como todo teatro, así sea teatro expandido, como que te gusta tanto, hay un público, ¿no es cierto? Un público que observa, incluso que disfruta, ¿no es cierto? Porque aún las torturas o aún los actos más crueles también tienen un público que está vigilante, ¿no? Hay que acordarse por esa misma época, un poco después, ¿no? Los espectáculos de disecciones públicas, ¿no? En las universidades, abiertos al público, ¿no? Famosísimas disecciones como una disección de un elefante que duró 8 días, 24 horas, ¿no? Con público permanentemente circulando allí, ¿no? Entonces ahí hay algo muy, muy del teatro, muy de la puesta en escena, que lo hace también muy contemporáneo, creo yo, ¿no? Como este dispositivo. Por eso mencionaba al comienzo que quizás se podría hablar de un cierto método, ¿no? Un método Dante, ¿no? Aún se podría decir que aún sin leer al Dante, se podría pensar que hay un cierto método de trabajo, ¿no? Y digo aún sin leerlo porque es muy difícil leer el Dante en español, ¿no? Y más con todas estas dificultades lingüísticas que exigiría una lectura de verdad de un original, ¿no? Pero este método a mí me parece que puede ser muy efectivo. De hecho, todo este recuento que hemos hecho por manifestaciones contemporáneas y del siglo XX muestra que efectivamente ha tenido derivaciones en las artes visuales, gráficas, en el cine, en el teatro, ¿no? Y un largo etcétera. Esto del método viene de una anécdota que me parece muy reveladora y es cuando Joyce lanza su Ulises, hace una rueda de prensa y aparece la pregunta obligada, la pregunta de rigor del periodista que le pregunta, pero señor Joyce, ¿por qué el tema del Ulises? Y Joyce dice, no, el Ulises no es un tema, es un método, ¿no? O sea, hay un método Ulises, un devenir Ulises, una manera de escribir Ulises, lo mismo que podría haber para el Dante quizás, ¿no? Pues sí, y creo que vamos un poco cerrando, pero retomando lo que acabas de decir, José Alejandro, pues seguramente. Y hay algo, leemos a Dante, nosotros, Paulo y yo, lo hemos leído en el colegio, pero lo hemos leído realmente, cuánto lo conocemos y sin embargo lo conocemos, ¿sí? O no lo hemos leído y lo conocemos y que es esa cosa que está y que es Dante y que nos habla a pesar de que puedan ser unas pruebas mínimas de conocimiento, que es, bueno, digamos, es una de las fuerzas de esa suma de palabras que es en vulgar, como nos recuerda Paulo, que es la Divina Comedia. Y sí, por supuesto, es muy teatral, muy performativo, porque son cuerpos entre la puesta en escena y la prueba de la puesta en escena.
¿sí? Que es pues nada más moderno. Pensado eso, hace 7 siglos, pues no, ¿sí? No se imaginaba Dante que hubiéramos podido ponerlo al día hoy, 2021, de forma tan fácil. Finalmente tú, pues, José Alejandro, nos demuestras que allí está para seguir tomando de ese método. Pues yo quiero simplemente cerrar con una pequeña, grande invitación que se me ocurrió en esas trasnochos de esos días, volviendo a ver a TV Dante en ruso. Es toda una experiencia. Y dije, no, yo creo que tenemos a Alessandra que proponerle a José Alejandro, creo que los tiempos son maduros, para que después de Greenway, de los 8 cantos de Greenway y de los 6 cantos de Raúl Ruiz, José Alejandro se arriesgue a continuar esa bajada por el infierno. De pronto llegando hasta, ¿por qué no? Hasta el Ulises. ¿Sí? Otra frontera de lo humano que se pone en escena. Pero por qué no sería tan interesante abordar el paraíso? Yo me pregunto, ¿no? A mí personalmente no me llama la atención, pero ¿por qué? ¿Por qué no me llama la atención? Eso es bien interesante. Pero del... El viejo dicho, ¿no? El paraíso maravilloso para el clima, pero para la compañía más interesante del infierno. Allá nos veremos entonces. Ya nos veremos. Muchas gracias a ustedes. Siempre un Gracias. gustazo. Gracias.